Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver el siguiente ejercicio de capacidad, el cual dice que halle la capacidad y la energía del capacitor 11, y me dice si aplicamos una diferencia de potencial de 110 volts y la carga total del circuito es de 130 microcoulombios. Todos los capacitores del sector C11 son de 1 microcoulombo, ¿sí? Como vemos, la gráfica, el diagrama del circuito, claramente se observa que el capacitor 3, el 4, el 5 y el 6 están en serie, ¿sí? Es decir, la carga del 3 es la carga del 4, la carga del 5 y la carga del 6. Y la carga que voy a sustituir por esos 4, que lo voy a denominar CS1, ¿sí? Entonces, la carga del S1 va a ser igual a la carga del 3, igual a la carga del 4, igual a la carga del 5, igual a la carga del 6. Entonces, están todos en serie. Y puedo hallar la capacidad equivalente de S, que lo llamé CS1 como 1 sobre 1 sobre S1 más 1 sobre S2 más 1 sobre S3 más 1 sobre, en realidad, 3, 4 y 5 sería, ¿no? 1, 2, 3. ¿Sí? Acá es 3, 4, 5 y el 6. ¿Sí? Así quedaría formado. Esto vale, todo vale 1. O sea que 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1. Tengo 1 más 1 más 1 más 1. O sea que tengo 1 sobre 1 más 1 más 1 más 1. Y todos son microcoulomb. O sea que te queda 1 sobre 4 microcoulombios. O sea, 0,25 microcoulombios. Ese sería el capacitor CS1, que viene de asociar todos estos capacitores en uno solo. Y eso anoto en mi tablita, ¿sí? El CS1 entonces va a tener 0,25 microcoulombios, ¿sí? Y voy a dibujar el circuito que me queda. Una vez que asocio esos capacitores, me queda un circuito de la siguiente manera. Quedaría... Acá tengo el capacitor, el S1, ¿sí? Acá me quedaría el C7, esto es el C2, esto es el C8, esto es el C10, acá tengo el C1, acá tengo el C9, ¿sí? Y el 11, que es el que tengo que calcular, que lo voy a dibujar en rojo, ¿sí? Esa capacidad es la que no tengo, de la 11. Y acá sabemos que hay una diferencia de potencial de 110 volts. Bueno, en la gráfica acá aparece 220, pero en realidad ahí el problema me dice que son 110. Y lo voy a borrar acá, 110. 110 volts. Ahora vemos que el capacitor 7 y el S1 estarían ¿en qué? Paralelo, Esos dos capacitores están ¿en qué? paralelo. En paralelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si acá en este punto tengo que vale un potencial cualquiera, que no sé, que lo llamo A, como todo esto es un conductor y los conductores son equipotencial, acá también va a ser A. Una vez que paso el capacitor, el potencial cambia. Por lo tanto, acá va a haber un potencial B. Y todo este circuito, toda esta rama, simplemente es una rama de que no hay nada.
¿sí? Es un conductor y los conductores son equipotenciales, entonces acá en este punto también es potencial B. Es decir, la diferencia de potencial que tiene el S1 es B sub B menos B sub A, y la diferencia de potencial que tiene el 7 es B sub B menos B sub A, por lo tanto estos dos capacitores estarían en paralelo, ¿sí? Entonces, digo, bueno, C7 y CS1 están en paralelo. ¿Qué implicaría eso? Que la diferencia de potencial del 7 es la misma diferencia de potencial del S1 y va a ser igual a la misma diferencia de potencial del capacitor que yo calcule, que lo llamo C paralelo 1. ¿Sí? Y voy a calcular el capacitor paralelo 1 como la suma de C7 más CS1. C7 vale 1 microcoulombios y CS1 vale 0,25 microcoulombios. En total va a valer 1,25 microcoulombios. Y eso anoto en mi tablita, ¿sí? El C paralelo 1 como 1,25 microcoulombios. Entonces, una vez que asocio estos dos, esta rama lo llevo acá, esta rama lo llevo acá y asocio estos dos, me quedaría el circuito así nada más. De la siguiente manera. Dibujo el circuito equivalente a este. Quedaría estos dos juntos. Y ahí. Estos dos asocié y acá me quedaría el C. Ahora, El C paralelo 1, ¿sí? Acá tengo el C2. Acá tengo el C8. ¿Sí? Y acá tengo el C10. Acá tengo el C1 y acá tengo el C9. ¿Sí? C1, C9 y acá en rojo estaría teniendo el C11 que es el que necesito calcular. Javi, ¿Sí? ahora C2, CP1 y C8 creo que dice, puede que estén en serie. Muy bien, señor. Esos tres capacitores estarían en serie. ¿Sí? Entonces voy a hallar el C. Si están en serie, entonces la carga de ese capacitor en serie, que lo llamo cargador de S2, es igual a la carga del 2, igual a la carga del 8, igual a la carga del P1. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que el C2, CP1 y C8 están en serie. Y voy a hallar ese C, S1 como 1 sobre 1 sobre S1 más 1 sobre S2 más 1 sobre SP. Esto era 2 y 8, perdón. SP1. O sea, va a ser 1 sobre 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1,25. Y esto era todo microfaradio. ¿Sí? O sea que me queda 1 sobre 1 más 1, 2 más 1 sobre 1,25. Y ese hago el cálculo, microfaradio. Hago el cálculo, 1 sobre 2 más 1 sobre 1,25. Esto me da 0,57
0,357. 0,36 lo puedo redondear. 0,36 microfaradios. O sea que el CS2, perdón, es igual a 0,36 microfaradios. Y dibujo el circuito que me queda, el equivalente. Entonces, me quedaría así el circuito, ¿sí? Acá me quedaría el CS2, ¿sí? Acá me quedaría el C10. Acá me quedaría C9 y C1. C1. Y acá en esta rama quedaría el C11. C11. ¿Y ahora qué puedo asociar? A ver, sí. 9, 10, 1 arriba y 11 ahí. ¿Puedo asociar estos dos en qué? En paralelo. En paralelo. Entonces digo, bueno, C10 y CS2 paralelo. ¿Por qué me doy cuenta que están en paralelo? Porque la diferencia de potencial del 10 es igual a la misma diferencia de potencial del S2. Igual va a ser a la diferencia del potencial del paralelo que calculo, que es el paralelo 2. Entonces la carga del paralelo 2 va a ser igual a la carga del 10 más la capacidad del 10, perdón, más la capacidad del S2. La capacidad del 10 es 1 microfaradio, más la capacidad del S2 que me había dado 0,37, parece que le puse, 0,36. 0,36 microfaradio, o sea, daría 1,36 microfaradio. Entonces esto acá le pongo el C paralelo 2 como 1,36 microfaradio. Y asocio, ¿sí? Esto lo llevo acá y esto lo llevo acá y me quedaría este circuitito nada más. Me quedaría así el circuito, ¿sí? Me quedaría acá el C paralelo 2 y acá el C11 y C1 y C9. Y estos tres estarían en ¿qué? El 1, el P2 y el 9. Estarían en serie, ¿cierto? Es decir, que la carga del 1 es igual a la carga del P2, igual a la carga del 9, igual a la carga del S3 que calcule una vez que tenga esto, ¿sí? Entonces, C1, CP2 y C9 serie. ¿Sí? Y voy a hallar el C y lo llamo CS3. ¿Sí? CS3 va a ser igual ¿a cuánto? Va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C9 más 1 sobre CP2. ¿Sí? Y acá 1. O sea, va a ser 1 sobre 1 sobre 1, 1, más 1 sobre 1, 1, más 1 sobre P2, que es 1,36.
O sea, quedaría 1 sobre 2 más 1,36. Y todo esto es microcoulomb, ¿sí? Microcoulomb. Microfaradio, perdón. Microfaradio, y esto es microfaradio. Entonces estos, si hago el cálculo, me da lo siguiente. 1 sobre 2 más 1 sobre 1,36. En total me da 0,365, 0,36 también, ¿sí? O sea que la capacidad del S3 es igual a 0,36 microfaradio. O sea que anoto el CS3 como 0,36 microfaradio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto dibujo el circuito equivalente? Y el circuito equivalente me quedaría así. Voy a dibujar acá en el medio. ¿Qué pasa acá? Acá tengo el C11 y acá tengo el CS3. ¿Cómo es la diferencia de potencial del 11? Es la misma diferencia de potencial del S3. Entonces, están en paralelo. Si están en paralelo, entonces las cargas se distribuyen, ¿sí? La carga total que va a tener este circuito iría cierta cantidad en el 11 y cierta cantidad en el S3, ¿cierto? ¿Y qué diferencia de potencial tiene el 11? La diferencia de potencial del 11 es igual a la misma diferencia de potencial del S3, o sea, 110 volts, ¿sí? Porque acá es 110 volts de diferencia de potencial entre sus bordes. Entonces la diferencia de acá es la misma de acá. ¿Puedo calcular la carga del S3? Sí. ¿Cómo? Como la capacidad del S3 por la diferencia de potencial del S3. Entonces la carga que va a haber en el S3 es la capacidad del S3, que es de 0,36 microfaradio, que es coulombio sobre volt, por la diferencia de potencial, que es 110 volt, volt con volt se va, y hago 0,36 por 110, 0,36 por 110, me da 39,6. 39,6 micro coulomb. Esa es la carga que hay en el S3, en este. Pero en total, ¿qué me dice el problema? Que hay 120 microcoulombios, ¿sí? Si veo el problema, me dice 130, perdón. Me dice que hay 130 microcoulombios repartidos, ¿sí? Hay 130 microcoulombios en total. De los cuales, en este capacitor, ¿cuánto hay? 39,6 microcoulombios. Entonces el resto tiene que estar en el capacitor 11. Es decir, la carga que hay en el 11 más la carga que hay en el S3 es igual a 130 microcoulombios. Por lo tanto, la carga que va a haber en el 11 va a ser igual a 130 microcoulombios menos la carga que hay en el S3. O sea, 130 microcoulombios menos 39,6 microcoulombios. Y hago la diferencia, 130 menos 39,6, me queda casi 90, 90,4.
90,4 microcoulombios tiene este de carga, el 11. Pero a mí no me pide la carga que hay en el 11. ¿Qué me pide? Me pide la capacidad del 11. ¿Y cómo puedo calcular la capacidad del 11? Y fácil. La capacidad del 11, sabemos que es la carga que hay en el 11 dividido la diferencia de potencial del 11. Y la carga del 11 recién calculé que es de 90,4 microcoulombios. Y la diferencia de potencial ya sé que vale 110 volt. Y coulombio sobre volt es faradio. O sea que hago 90,4 menos dividido 110. 90,4 dividido 110 me da 0,82. 0,82 el micro y el coulombio sobre volt que es faradio. Entonces la capacidad del 11, que es la que me está pidiendo el problema, es de... Esa capacidad del 11 va a ser igual a ¿cuánto? 0,82. 0,82 microcoulomb. Y con eso quedaría casi concluso el ejercicio. ¿Por qué? Porque a mí me pide, ¿qué me está pidiendo? Hallar la capacidad y la energía del 11. ¿Sí? Me está faltando la energía. ¿Cómo puedo calcular la energía? Fácil, aplicando la fórmula de la energía de un capacitor. ¿Y cuál es la fórmula de la energía de un capacitor? Bueno, la fórmula de la energía de un capacitor es 1 medio C por B cuadrado. Este B es delta B al cuadrado, ¿sí? O sea que sería 1 medio que vale 0,5 por C. C es 0,82 microcoulombios sobre volt. Por la diferencia de potencial que es 110 al cuadrado, volt al cuadrado. Con este se va, con uno de los volt. Y me queda coulombio por volt, que ya sabemos que es joule. ¿Sí? Después le explico por qué es joule. Me queda entonces 0,5, que es del 1 medio, por 0,82 por 110 al cuadrado. Y me queda 4.961. 4.961 y este micro coulombio por vol es joule, microjoule. ¿Por qué coulombio por vol es joule? Bueno, ahí le explico. Coulombio por vol es joule, ¿sí? Porque vol sabemos nosotros que es trabajo por unidad de carga, o sea, joule sobre coulombio. Coulombio con coulombio se va y me queda todo en joule. Y ahí está. Espero hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué tal, Marquillo?